Hay un antiguo refrán inglés que me enseñó y cada tanto me recuerda a mi viejo, que dice que hay tres cosas que no pueden deshacerse: las flechas una vez que fueron lanzadas, las palabras una vez que fueron dichas y las oportunidades una vez que se perdieron. Este es un gobierno cuyas consecuencias son efectivamente irreversibles, que lanza flechas permanentemente contra los argentinos, y aunque es una metáfora, obviamente, no deja de ser preocupantemente literal el daño que causan esas flechas metafóricas. Cuando hablamos de la reducción de la cobertura de medicamentos, esta semana, por ejemplo, se denunció que además de los recortes a jubilados que venimos cubriendo de forma incisiva en el Destape, que además de los recortes a pacientes oncológicos y otros tratamientos complejos que ya desde hace varios meses dejaron de recibir el apoyo del Estado y que en algunos casos ya les ha costado la vida. El presupuesto para el año que viene reduce en un 75% la partida dispuesta por el Estado Nacional para hacer frente a medicamentos contra enfermedades infecciosas como el HIV y la tuberculosis, lo cual no deja de ser también una sentencia de muerte a las personas que necesitan estos medicamentos y que no tienen otra forma de acceder a ellos. Cada funcionario de este gobierno y cada diputado y senador que pongan su firma en un presupuesto que recorta 3 de cada 4 pesos de los fondos de tratamiento para pacientes con SIDA, de alguna manera es cómplice en la muerte de esas personas. Y esas flechas, una vez que se lanzan, no se pueden deshacer. Las vidas que se pierden no se recuperan, las familias que se rompen no vuelven a unirse, los proyectos de vida que se hacen pedazos no son fáciles de volver a armar. La palabra que se dice, sobre todo cuando luego no se cumple, también genera un proceso de desgaste importante. Y este es un gobierno que gasta ese crédito, el crédito de la confianza en su palabra, pero no solo en la suya, sino en la de todo el sistema político. Tanto es así que ya hay varias encuestas que marcan que para las elecciones del año que viene la mayoría de los argentinos prefieren votar a alguien sin carrera política, sin pasado en la política, y si a eso le sumas la boleta única, tal como aprobó el Congreso, lo que vamos a tener es una proliferación de famosos candidatos, algunos encabezando las listas de partidos tradicionales, incluso del peronismo, y otros a bordo de maxiquioscos políticos que luego se venderán al mejor postor. No es una buena noticia. No es una buena noticia esa fragmentación para el país. Pero quería detenerme sobre todo en las oportunidades perdidas. El caso del BRICS es un ejemplo claro de esto, de una oportunidad que se dejó pasar. Vimos esta semana reunirse en Rusia al 37% del PBI mundial. Más de un tercio de la riqueza del mundo se genera en los países que forman parte de este BRICS ampliado, del cual Argentina podría formar parte, y por una decisión ideológica, apresurada, seguramente tomada en cuenta más en algunas encuestas y en los caprichos de algún dirigente que en los intereses reales del país,
es una oportunidad que hemos dejado pasar. Pero peor que las oportunidades que hemos dejado pasar son las oportunidades que se abortan antes de existir. Y eso también lo está haciendo este gobierno. Porque cuando se destruye la universidad pública, por ejemplo, lo que se está haciendo es matando oportunidades futuras para millones de personas. Personas que, para ponerlo en los términos que le resultan más cómodos al gobierno, son menos libres ahora. Porque si no hay una universidad pública que pueda darles la opción de estudiar aquello que decidan para iniciar un proyecto de vida, bueno, son menos libres de elegir qué hacer con su vida, justamente. Porque la libertad, a diferencia de lo que sostienen los anarcocapitalistas, que solamente piensan además en la libertad del capital y no en la de las personas, pero la libertad no es la ausencia de normas, de marcos regulatorios que te digan qué podés hacer y qué no, sino justamente un esquema virtuoso de normas y de marcos regulatorios que maximicen las posibilidades de hacer de cada uno de los elementos que conforman un sistema. Eso se llama justicia social. Es decir, la justicia social y la libertad no están enfrentadas, no son asuntos opuestos, ni antagónicos, ni mucho menos excluyentes el uno del otro, sino que para que haya verdaderamente libertad en el pueblo tiene que haber justicia social. Hablamos de oportunidades que se pierden antes de existir. Ayer, por última vez, un tren que salió de Constitución rumbo a Pehuajó. Durante 135 años lo hizo, atravesando otros pueblos del interior bonaerense. Y ya no va a volver a hacerlo, por una decisión de este gobierno. ¿Cuántas oportunidades van a dejar de existir por ese tren y otros trenes que dejan de unir nuestro país? Además, en la semana en la que se anunció la privatización del Belgrano Cargas, la única línea de trenes que, gracias a una inversión inmensa del Estado argentino, financiada en parte por China, no resultaba deficitaria y, por el contrario, era estratégica para los intereses nacionales. Gracias a una enorme inversión, como decíamos, del Estado, permitía que economías que están lejos de los puertos puedan alcanzar a un precio competitivo esos puertos y ser exportadas. ¿Qué va a pasar ahora con la privatización? Un inmenso negocio que va a volver millonarios a unos cuantos. Bueno, que algunas empresas privadas van a hacerse cargo de los tramos más redituables, los más cercanos al pueblo, al puerto, esos últimos kilómetros que unen el puerto con la pampa húmeda. Pero nadie va a hacer las inversiones para mantener las vías que llegan hasta Santiago del Estero, hasta Tucumán, hasta Cuyo, lo cual va a quitarle muchas oportunidades a las mal llamadas economías regionales, a las economías periféricas, que son una parte central de cualquier proyecto de desarrollo de este país. Pero si hablamos de oportunidades perdidas, hay una que sucedió cuando yo estaba de vacaciones. A lo mejor lo charlaron mucho y yo no me enteré, pero me da la sensación de que no se le dio la bola suficiente. Porque si hubiera sido al revés, si hubiera pasado con un gobierno peronista, estarían hablando de eso todos los días, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, hasta que quede pegado del lado de adentro de nuestro cráneo como un sticker que no se puede desadherir. Pero Milei cagó la inversión más importante de la historia de la Argentina. Aquella inversión de 30.000 millones de dólares para la planta de GNL que iba a ser Petronas. No sé si se acuerdan de esa historia. La voy a recontar rápidamente. El año pasado, durante el gobierno del Frente de Todos, se firmó un acuerdo entre YPF y Petronas para hacer una inversión de 30.000 millones de dólares que permita armar una planta de licuefacción de gas en Bahía Blanca.
El gas, claro, uno lo extrae de la tierra y lo puede mandar por gasoductos en forma gaseosa a cualquier lugar del país o a países limítrofes. Ahora, Argentina produce tanto gas que necesita encontrar mercados más lejanos y para poder trasladar el gas a el otro lado del océano necesitas transformarlo en líquido, almacenarlo en forma en líquido, llevarlo en barcos y después volver a gasificarlo en su punto de origen. No se puede transportar en forma gaseosa porque es muy caro, muy peligroso y por lo tanto se hace ese proceso, que es un proceso caro y de mucho valor agregado. Cuando asumió este gobierno, impuso el RIGI. Eso en principio lo que hizo fue demorar el proyecto. ¿Por qué? Porque los mismos de Petronas dijeron, pará, no vamos a poner la plata ahora, esperemos unos meses que va a haber mejores condiciones. Con lo cual, el RIGI ya demoró una inversión que estaba decidida para el país. Pero una vez que sale el RIGI, con tal de dañar a un adversario político como Axel Kicillof, el gobierno empezó a decir que las provincias tenían que adherir al RIGI y que si la provincia de Buenos Aires no adhería, el proyecto se iba a ir a otra provincia, a la de Río Negro. Es más, negociaron que salga la ley de bases a cambio de mover ese proyecto de Buenos Aires a Río Negro con los senadores que responden al gobernador de Río Negro, a Beretilnec. Se anunció finalmente que YPF, que tiene un director puesto por el Estado argentino, que tiene el directorio puesto por el Estado argentino, decidió mover esa obra de Buenos Aires a Río Negro. ¿Cuál fue el resultado? Se cayó la inversión de Petronas. Petronas no va a poner la guita que tenía pensado poner. La inversión más grande de la historia de la Argentina, 30.000 millones de dólares, que se fueron al tacho porque Milei tenía ganas de salir en una nota con Fantino diciendo que Kicillof era comunista y por eso las inversiones huían de Buenos Aires. Bueno, no huyeron de Buenos Aires. Huyeron de la Argentina y esa es una oportunidad perdida. Pero lo que es una oportunidad perdida para algunos puede ser una oportunidad ganada para otros. Y acá está el dato curioso. Esta semana se supo, hay una nota interesante de Belén Bartoli en el Destape, que Tecpetrol, que es la rama hidrocarburífera de Techint, reservó los terrenos del puerto de Bahía Blanca, que inicialmente estaban destinados a hacer una planta de GNL para YPF Petronas. ¿Con qué finalidad hacer una planta de GNL para Techint? Ahora, ¿de dónde viene el presidente de YPF, que fue el que decidió dejar vacío ese territorio para llevarlo a Río Negro? ¿Dónde trabajaba ese señor antes de asumir al frente de YPF? En Techint. Ahí quienes aprovechan la oportunidad. No quiero ser tan mal pensado de decir que YPF decidió correr esa planta para dejarle el espacio libre a Techint. No quiero ser tan mal pensado. Pero lo cierto es que aparentemente ni que Kicillof sea un enano comunista, ni que Buenos Aires no haya adherido al RIGI que aprobó en la Nación, son inconvenientes para que Techint, insisto, un grupo empresario muy vinculado con este gobierno, decida poner sus inversiones en la provincia. ¿Y por qué? Porque las inversiones no se deciden en función del RIGI o no, o en función de la ideología de un gobernante o no, sino en función de cuánta plata pueda llegar a ser. Y la verdad es que los negocios que ofrece hoy la Argentina son muy tentadores para quienes tienen una inversión, con lo cual podríamos ponerle otras condiciones y vendrían igual. Esa es la lección que sale de todo esto, además de que hay gente que hace asados abajo del agua. Dicho esto, entre todas las cosas importantes que están pasando en la Argentina, porque cada día nos encontramos una nueva noticia, que cambian la FIP por otra agencia, los paros universitarios que continúan y más fuertes que nunca, la pelea de los trabajadores del sector de la salud y de otros sectores que están sufriendo muchísimo y que están manteniendo medidas de fuerza, las internas, que las hay en todas partes. Pero estamos perdiendo un escenario, una configuración de un escenario que me parece que es importante destacar, que tiene que ver con que mientras el gobierno está consolidando un bloque sólido, porque el PRO
ya prácticamente, más allá de la forma que termine tomando esa fusión, ya casi no se distingue, ni va a distinguirse de la Libertad Avanza. Al mismo tiempo, las fuerzas políticas que deberían estar ofreciendo una mayor resistencia están pasando por procesos muy traumáticos de autofagocitación, autofagocitación y de autodestrucción. Y si esta tendencia continúa en los próximos meses, el escenario al que nos dirigimos va a ser muy preocupante. Y no veo a nadie que esté poniendo el ojo sobre eso. Hay un informe de esta semana de Pablo Salinas, politólogo, tipo que hace un laburo muy interesante, que conoce además muy de cerca el Congreso, muy de cerca la política. Es el que viene siguiendo, por ejemplo, también el listado de todos los funcionarios que se van expulsados de este gobierno. Y además es muy generoso con su trabajo, lo sube a las redes y por eso los periodistas lo usamos mucho como insumo. Así que también desde acá el agradecimiento a Pablo. Que da cuenta de distintos escenarios para las elecciones del año que viene, teniendo en cuenta los resultados del 2023, y que llega a una conclusión, que es que la Libertad Avanza prácticamente no tiene incentivos para hacer alianzas con otros sectores. Porque salga como salga la elección, el PRO y el radicalismo van a perder muchas bancadas, Juntos por el Cambio va a perder muchas bancadas, y eso va a engrosar las filas del oficialismo y les va a permitir consolidar un bloque parecido al que tienen ahora, pero sin tener que estar negociando ley por ley, apoyo por apoyo, con el PRO y con los ahora llamados radicales peluca y los gobernadores que le dan, vale la redundancia, gobernabilidad. Pero lo que más me alarma, y lo que insisto creo que está pasando por abajo del radar, es que este escenario que se consolida con la división del radicalismo y que podría empeorarse si finalmente, fruto de la interna del peronismo, vuelan por los aires los bloques legislativos del peronismo, es un Milei que por un lado está mucho más consolidado en ese tercio que le permite atrincherarse, rechazar vetos, evitar sanciones, juicios políticos, pero que a su vez cada vez queda más lejos de conseguir los 129 votos que necesitas para obtener una mayoría en el Congreso. Es decir, la oposición tiene más difícil conseguir los 2/3 que necesita para efectivamente limitar el poder ejecutivo de Javier Milei, pero a la vez el oficialismo está más lejos de conseguir la mayoría que lo invite a darle un tratamiento parlamentario a sus iniciativas. Entonces, el escenario más probable para los próximos meses, y que según estas proyecciones que hace Pablo Salinas, seguramente se consolide todavía más después de las elecciones del año que viene, si es que se dan en un escenario lógico, si no hay una debacle de alguno de los sectores o si no vuela todo por los aires, es un escenario en el cual el gobierno va a tener más estímulos, por así decirlo, y más razones para profundizar su deriva autoritaria y su deriva autocrática de acción ejecutiva sin consulta con los otros poderes, con todo lo que eso significa. Pensemos que el año que viene la Corte Suprema va a estar paralizada si el gobierno no impulsa la votación de nuevos jueces, que lo más probable es que no haya un presupuesto y que el Congreso quede empantanado en ese esquema de mayorías que se traban a sí mismas y por lo tanto Milei pueda seguir gobernando sin Corte Suprema, sin Congreso y sin presupuesto.
Por supuesto que está dispuesto a hacerlo. Ya ha dado señales claras de eso. La pregunta es si la oposición va a poder desarmar ese nudo que está planteando Milei y que le permite reforzar su deriva autoritaria y ponerle efectivamente un freno a las políticas de daño que está llevando adelante el gobierno. Porque el éxito o no en las elecciones de medio término y luego en el 2027 de la oposición va a estar directamente ligado al éxito o no que tengan como oposición ahora. Nadie va a votar para que gobierne el país dentro de 3 años a alguien que quiso oponerse a este gobierno y no pudo. O van a votar a alguien que no se opuso a este gobierno, si son oficialistas, o van a elegir al opositor que muestre mayor capacidad de hacer algo distinto. Y para terminar, vuelvo al principio. Hay 3 cosas que no pueden deshacerse. Las palabras que se dicen, las flechas una vez que fueron arrojadas y las oportunidades que se dejaron pasar. En la interna opositora se han dicho en los últimos días palabras muy fuertes, de esas que tienen efecto político a largo plazo. Y se han arrojado flechas de esas que causan daño. Yo creo que todavía hay una oportunidad para que la oposición demuestre estar a la altura de las circunstancias. De hecho, hasta ayer a última hora siguieron, y tengo entendido que durante el día de hoy también van a continuar las negociaciones que permitan evitar que esto termine derivando en una interna que ya estamos viéndolo hasta ahora. Si avanza, no le va a hacer ningún favor a la oposición. Al contrario, va a mostrar a dirigentes muy lejos de las necesidades reales y de las preocupaciones reales de la población, tirándose entre ellos a vales truchos, aprietes. Realmente todo lo contrario a lo que debería estar proyectando en este momento la oposición en general y el peronismo, por su historia y por su deber con el pueblo argentino en particular. Hay cosas que no se pueden deshacer. Algunas de esas cosas nos trajeron hasta acá. Todavía estamos a tiempo de torcer este rumbo y de iniciar un camino que nos saque de este problema y de esta tragedia enorme que estamos viviendo día a día los 47 millones de argentinos.